Salud. Bueno, este es el espacio radial de la gestión obrera, ABCCOP, y hoy se sumó uno más. No crean que es de acá, de Colonia, porque capaz que alguno ahora se está recontracalentando porque piensa que como nosotros siempre invitamos gente, se arrimó alguien de Colonia. No, es un compañero que viene de afuera, ya ha venido varias veces. Un hombre dirigente del Partido Obrero Campesino, un hombre de la Unidad Popular, un amigo, un compañero. Y Fernando Peña. Entonces digo, seguir con lo que nosotros veníamos hablando, lo dejaríamos afuera al compañero Roberto Berrejillo. Totalmente. Entonces, digo, como nosotros estamos contentos que la gente participe, le vamos a pasar a Roberto para que nos diga qué anda haciendo por acá. Porque hay gente que nos escucha, ¿sabes, Roberto? Entonces, la gente podrá decir, vos, pero ¿cómo se entiende esto de que viene gente que no pertenece, por ejemplo, al transporte y visita seguido la cooperativa, ¿no? Y bueno, nosotros debemos decirle que primero somos trabajadores. Como trabajadores, afortunadamente, tenemos una concepción ideológica definida y a través de la historia de nuestra organización de trabajadores del transporte, en este caso, hemos sido visitados por innumerable cantidad de compañeros de diferentes partidos políticos que profesamos una misma ideología, que es la ideología de la clase trabajadora. Entonces, no nos duele en prenda, para nada. Digo, nosotros creemos que este país tiene que tener un cambio, que este no es el camino, y estamos abiertos para recibir la solidaridad e intercambiar puntos de vista con todo el mundo. El caso de Roberto es un hombre ya conocido nuestro de muchos años. Ha venido en representación de su partido en varias oportunidades de nuestra audición. Entonces yo quisiera preguntarle a Roberto, ¿no? Primero, ¿qué anda haciendo por acá? Que lo explique. Y bueno, y después que nos informe cómo está la situación a nivel general, a nivel nacional. ¿Por qué digo esto? Porque seguro, nosotros vivimos en una ciudad y un departamento donde la información de otros lugares no llega. La información es distinta. Manejamos otro tipo de información. Seguro, no llega. Sabemos que sos parte un miembro más de la Asamblea Nacional Permanente. Recién se empieza a vislumbrar alguna pequeñísima información de lo que va a ser la instalación o el intento de instalación de Arapirí. Y vos sabés que, aunque parezca mentira, la información que recibimos los colonienses es de Mujica. El único que informa que se va a instalar una minera a cielo abierto que va a salvar la vida de los uruguayos lo dice Mujica. Entonces, cuando viene alguien que tiene una versión diferente y que forma parte de todas esas movilizaciones, es interesante escucharlo. Pues no quiero monopolizar la palabra, si no, no vas a hablar nada. Entonces yo te dejo, Roberto. Saludos a los compañeros y eso. Bien, un saludo a la audiencia de esta radio y de este programa. Y sí, hemos venido algunas veces. Esta vez vinimos a escuchar el programa de ustedes, no participar, pero bueno, a veces se modifican las cosas. Y habida cuenta de lo que tú dijiste, Rivas, de qué caracteriza al programa y a la cooperativa ABC en sus programas radiales, yo te diría que nos toca vivir una época que en cierto modo es muy similar a lo que vivieron los pobladores de estas tierras hace 200 años, cuando se emancipan del poder colonial español y portugués estas tierras. ¿Por qué? Porque hay una ofensiva de los grandes capitales internacionales que pretende convertir los países soberanos nuevamente en colonias. Ya nuestros gobernantes ya no deciden,
los emprendimientos a nivel económico se deciden fuera del país. Y lamentablemente hay gente que profesionalmente se dedica a la política que llegaron al poder político y que ya no representan al pueblo uruguayo. Entonces una obra dramática de estos pueblos, que es una reproducción a otro nivel de lo que sucedía hace 200 años. Y allí se forman facciones, los que están dispuestos y quieren entregar el patrimonio de los orientales y los que no. Entonces es una línea divisoria que no respeta el pasado, la afiliación política, familiar, histórica de cada uno, sino que en esta misma mesa, por ejemplo, tenemos un hombre de conocida trayectoria dentro del Partido Blanco o Partido Nacional. Tenemos al Chino con su experiencia y a mí con su experiencia, pero ¿qué es lo que pasa? Ya no es posible una tercera posición ante la gravedad de la agresión y el saqueo. Los orientales se reagrupan. Pasó en el éxodo del pueblo oriental, en donde se juntaron esclavos, amos, gauchos pobres, mestizos, en una opción, y quedaron los que querían seguir siendo colonia en otra opción. Nos entregaron un documento que no sabía yo que existía, que es el censo que se hizo en el éxodo. Son unas 5.500 personas, algo así, no recuerdo bien. Y el detalle, con sus nombres. Entonces, ante el enemigo externo, esa gente que tenía contradicciones entre sí, unos eran esclavos de otros, tenían relaciones de dependencia, conflictos sociales, qué sé yo, se juntaron para enfrentar, como le gusta decir a Peña, al monstruo. Y estos son tiempos en donde se plantea la misma disyuntiva. Eso explica, creo, que estemos en esta mesa con el amigo Peña, con un pasado militante por sus ideas nacionalistas en lo que fue su partido, y que confluimos con otras personas de las más variadas historias políticas, e incluso con gente que no tiene ninguna historia política y se levanta y resiste ante la agresión. Informado, gente que está informada. Sí, señor. Adelante. No, te tiro simplemente eso como... Bien, no quiero que se duerma nadie. Por eso No, por favor, espectacular lo que estás diciendo, hermano. Bien, entonces... Es un gusto realmente escucharte. Hemos tenido experiencia en los últimos tiempos con gente conservadora, de familias conservadoras, con productores rurales, afincados en la Ruta 7 allá, donde pretenden instalar la megaminería. Y esa gente esperó siempre algún tipo de agresión o conflicto con los asalariados, que si los asalariados llegaban al poder político iban a venir por sus tierras o por sus ganados, ¿no? Iba a correr riesgo su patrimonio, que de repente no es un patrimonio mayor, porque tener 400 hectáreas en la Ruta 7 de hacer ganadería, no soy un gran productor. Son pequeños. Sí, un mediano, en el mejor caso. Depende de la tierra que tenga. Pero en una forma inusitada para la década de pensamiento conservador, la agresión no vino de los asalariados, vino del capital financiero internacional. Fue una gran sorpresa. Y otra gran sorpresa es que se juntan para resistir asalariados rurales como los de Utah, con esos productores que estamos mencionando,
para oponerse a la depredación de la tierra. Porque si la tierra deja de producir alimentos y pasa a ser una estéril tierra llena de venenos, que es lo que deja la megaminería, entonces no tienen los asalariados expectativa ninguna de llegar a tener tierra, y lo que la tienen la perderán y pasarán a engrosar las filas de los marginados de este país, que van en aumento en forma acelerada. Bueno, bastante dije para ser un invitado, no sé. Simplemente quería decir de los momentos que vivimos, que hace de que una tercera posición no es viable, ni acá ni en los países vecinos. ¿Estás de un lado o estás del otro? Sí, así es, así es. No es una forma de expresarse en forma tremendista, es una realidad. Y lo viven pueblos que resisten, hermanos, como Argentina, Perú, Chile, etcétera, etcétera, ante la misma agresión que quiere convertir nuevamente a estos países en meras colonias aportadoras de materias primas, y que no contemplan la preservación de la vida dentro de estos países. Nosotros ya tenemos envenenadas cañadas, ríos, mueren los animalitos del campo por los matayuyos que se ponen para la soja, que pool de siembra explotan, que no son nuestros. Hay productores uruguayos que ganan buena plata con la soja, pero a término, porque las tierras van a quedar inutilizadas y la vida desaparece. Están desapareciendo ya las abejas, lo hemos visto en los campos, mueren las mulitas, todos los animalitos, los aperiá, toda la cadena de la vida se interrumpe, y eso es una locura, un delirio que va a terminar con la propia vida humana de seguirse por ese camino. Entonces vivimos momentos muy especiales en donde debemos ser muy amplios, hacer un esfuerzo de lucidez y no multiplicar chacritas, espacios propios, sino unirnos entre todos aquellos que de una u otra forma estén dispuestos a salvaguardar el patrimonio nacional, que su gente, que está siendo expulsada de sus lugares por estos proyectos, y su riqueza natural, donde el agua y la tierra tienen un lugar central para la vida. Y todo eso está siendo envenenado y estropeado, quién sabe por cuántas decenas de años o cientos de años. Entonces es muy crítica la situación. Y se ocultan datos de la realidad. ¿Por qué se está enfermando la gente? ¿Por qué procesos cancerígenos se han multiplicado? El estado del agua que tomamos, que nosotros abríamos la canilla en un país privilegiado y tomamos agua de la canilla. Ahora ya técnicos del Estado recomiendan no tomar agua de la canilla, ¿verdad? Y este no es un problema de los operarios de OCE. Este es un problema que se han envenenado las fuentes, y todo eso se oculta. Entonces, no es nuestra existencia, que ya somos veteranitos, lo que está en juego, sino la vida misma sobre la tierra y de las generaciones que nos vienen sucediendo allá. Bueno, colorín colorado, paso el micrófono al amigo Peña. Sí, no, súper interesante lo que decís, y esto de las chacritas, que vos decís, armar tus chacritas. Evidentemente, si todos jugamos en lo individual, nos aplastan. Eso es claro. Acá bien lo dice, la unión hace la fuerza, y precisás a todos aquellos que hablemos el mismo idioma. Creo que hay una mayor conciencia de lo que está sucediendo, por lo menos, y es lo que intentamos también acá darlo, que la gente, con estos nuevos métodos de tecnologías y demás, que tenés acceso a información, que se sepa realmente que la situación es muy delicada. Hay una entrega absoluta del país que va increyendo, que eso es aún peor. Cuando se habla de monocultivo, yo no creo que exista un monocultivo más tremendo que la forestación.
que forestan hoy y pasan 20 años después para cortarte en estos países 20 años, en otros países demoran más, por eso se vinieron para acá. Entonces todas estas grandes empresas que nos vienen a saquear, porque tiro un dato que es interesante en el tema económico, que encima, bueno, sabemos todos que no pagan impuestos, hay una entrega absoluta, trabajan en el régimen de zona franca, o sea, todos los impuestos que paga el pueblo, esta gente no lo paga. Y un dato más que interesante, por ejemplo, la pastera Botnia, sí, hoy cambió el nombre, como a vos te mataron acá con el cambio de firma, con tu contrato a nivel transportista, bueno, estos locos andás a ver a cuántos habrán matado con ese cambio de nombre, por eso son tan serios, ¿no? Estas cosas tan serias que manejamos en este país con los contratos confidenciales y los negocios estos todos en donde el Estado no existe. Y yo quería decirle un dato que es una cosa que golpea tanto en cualquier cerebro, que es notable. Ellos tienen una plantilla de laburantes en el mundo de 22.000 y pico, ¿no? Tienen distintos tipos de fábricas y demás, estas compañías. En el resto del mundo, los operarios cada operario le da a Botnia, hoy UPM, pero entonces me quedé con Botnia porque la pelea fue, para mí va a ser siempre Botnia, porque a mí me podrán cambiar el nombre 1000 veces, sabés que cambiamos el nombre, pero que en definitiva esos cambios de nombre son más joda todavía. Bueno, cada operario a la compañía de distintas partes del mundo, no en Uruguay, le da unos $25.000 a la compañía. En Uruguay, un operario a esa misma compañía le da $1 millón de ganancia. A ver si suena esto. ¿Cada cuánto? ¿Cómo es? Anual. 40 veces más. Una persona en Uruguay, un trabajador, un laburante, el laburante de esa empresa. Sí, un trabajador de esa empresa. Un laburante de esa empresa. De 22.500 personas, los tipos, la mitad de la ganancia de todo lo que tiene la sacan de acá, del Uruguay, la mitad. Y tienen empresas por todas partes. Pero cada laburante le reporta a la empresa $25.000. En Uruguay le reporta $1 millón anual. 40 veces más. Pero vamos a decirlo, 40 veces más, mensual, anual, lo que sea. Un laburante le reporta a la empresa 40 veces más. ¿Qué significa eso? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que nos están regalando, nos están tirando por la borda, como yo hermano, este paísito, y ahí están, lo que vuelvo a repetir, esos los bancos mundiales, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario y los satélites estos que tenemos, que son las calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, Moody y la Fitch, estas locos, que sabemos que son gringos, nos califican los gringos, bueno, no van a estar contentos si le damos 40 veces más de ganancia. O sea, en pocas palabras, estamos regalando un país con su gente. Sí. Porque ¿de dónde van a salir? Si ellos no pagan, ¿de dónde salen la plata para jubilaciones? La plata, bueno, es otra lectura también para hacerla, que tiene que ver con las últimas políticas, y que lo hemos visto acá a nivel de otros tributos, de los IRPF, de contribuciones inmobiliarias, de impuestos de primaria. Un impuesto el más noble de todo, pero cuando se hace impagable y los impuestos se hacen confiscatorios, bueno, de ahí es que se quieren agarrar. Es una triste realidad y hay que ahondar en ese tema porque es de altísima profundidad. Claro, te asusta, ¿no? Asusta, sí. Pero hay que se tome conciencia. Seguro. Que lo que hablamos no son estupideces. Lo que sucedió acá en Colonia con el reaforo de Carlos Moreira, financiado por el BID, lo que sucedió ahora en Canelones con el reaforo de Carámbula. Escúchame, evidentemente, ¿eso está urdido por quiénes? ¿Por nosotros los orientales? No, nosotros no nos matamos a nosotros mismos. Esto está urdido por todos estos pícaros
que se están adueñando del país, nos guste o no nos guste. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Bueno, acá el que lo quiera ver, que lo vea, y el que no lo vea. Pero defender eso, hermano, es defender lo indefendible. Y si no, agarrá, lee y ponete al día. A toda esa gente que dice, no, pero lea, hermano, compañero, lea, busque información, pero no se quede con lo oficial. No se quede con la información oficial porque te venden cualquier historia. A ellos les resulta, si se quiere, está sencillo vender lo que están vendiendo. Vos sabés que asusta y sigue siendo difícil de comprender para mucha gente que un gobierno que se autodenomina de izquierda, con un presidente que según las calificadoras es el más popular, en tan poco tiempo haya entregado tanto. Como que es tan fuerte, son tan fuertes los datos, que creo que se produce como una implosión en la cabeza de la gente. Es difícil de comprender cómo es posible. Vos sabés que los tipos están publicando que se ha montado una campaña contra el Frente Amplio. Entonces, apuntan a que la gente no crea los daños que están causando y van a causar esta apertura a los capitales internacionales, los capitales extranjeros. Entonces están diciendo que se está montando una campaña de desprestigio montada por la derecha para que la gente deje de creer en este proceso de cambio que sigue el gobierno diciendo que hicimos mucho y nos falta mucho por hacer. Por eso digo que hay que explicarlo minuciosamente para que la gente rompa con eso. No te olvides que los medios de comunicación están al servicio de estas cosas. Recién nos decía el operador de la radio que el hijo de Luis Alberto Lacalle había dicho que estaba totalmente de acuerdo con los planes sociales del gobierno, que no son del gobierno, que son de los organismos internacionales de crédito, que encima nos endeudan y que no resuelven el gran problema que es la marginación, ¿está? Y lo que eso conlleva. Y el otro día nos decía que el economista Javier de Aydo no iba a hacer política porque se sentía representado con la política económica que había llevado adelante el contador Danilo Astori, que es el que lleva adelante desde hace ya 8 años la política económica, que son recetas escritas y firmadas por los gerentes de los organismos internacionales de crédito, ¿verdad? Entonces toda esa ensalada de cosas te obligan a explicar. Yo el otro día veía que los trabajadores de Agolán, ante la visita del presidente en una asamblea informativa, el presidente de la República, José Mujica, el más popular, el más pobre, el más austero, el que tuvo 14 años preso, 9 balas en el cuerpo, etcétera, les dijo, muchachos, esto se cierra. Y pedían sacarse fotos con él. Y lo aplaudían, si bien no todos. Pero las cámaras de televisión dejaron ver, mostraron una imagen falsa, porque muestran los aplausos y no muestran la gente que aplaude. Y a través de los micrófonos en 210 se aplauden 30, queda como que aplaudieron 210. Y después mostraron como 3 o 4 veteranos trabajadores en la industria textil se sacaban fotos con el presidente. ¿Qué había venido a decir el presidente? Porque si yo me saco la foto con un dirigente político frente a un problema en mi fuente de trabajo, es porque ese representante político me dio una solución. Sí, lo fue a carnear. Fue a cerrar a Golán. Entonces acá tenemos un problema. Tenemos la razón, eso es indudable, ¿verdad? La razón la tenemos. ¿Cómo hacemos
para que la gente vaya tomando conciencia de lo que se está haciendo. Entonces, por eso digo, decía Roberto, sí, estoy hablando mucho, no, creo que precisamos ese tipo de explicación, ese tipo de explicación. Entonces, nosotros decimos, la instalación de Alatirí nos va a dejar X puestos de trabajo. La posibilidad de que esos puestos de trabajo incrementen el mercado interno en la zona, que los boliches se agranden, que circule dinero. Eso lo ponemos en el platillo, en un platillo de la balanza, y en el otro platillo ponemos los daños, las consecuencias negativas que va a dejar, ojalá nunca se instale, y dependerá de la lucha de los pobladores, las consecuencias que puede dejar el tema de la megaminería. Porque ellos siguen haciendo campaña con que la única forma de que haya trabajo es que se instalen los capitales de la forma que se instalan. Entonces nos dicen, cuando le decimos, loco, pero no pagan un peso de impuestos, se llevan todo, todo se llevan, no dejan nada. Entonces te dicen, sí, te dejan si no la muerte, bueno, la contaminación, es parte de la consecuencia. La muerte. Eso no te lo contesta el gobierno. Ah, no. El gobierno te dice, si no le damos estas ventajas impositivas, todo, etcétera, los 1.700 millones de dólares que en el 2012 el gobierno le regaló. Reconoció Lorenzo. Reconocido por el ministro de Economía. Exactamente. Dice que esos capitales se van a otro lado. Entonces, tiene a la gente asustada con que si no vienen en estas condiciones, nos quedamos sin trabajar, ¿verdad? Nos quedamos sin trabajar. Entonces pasamos a ser mendigos. Es preferible que vengan, se instalen, no paguen impuestos, se lleven todo para que nosotros podamos tener un jornal. Entonces nos transforman en mendigos, ¿viste? ¿No? Y nos convencen de eso. Y detrás de eso hay un gobierno que se autodenomina de izquierda con un presidente que, según una revista norteamericana, es realmente un ejemplo de los presidentes de izquierda. Y es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Si los yanquis hacen una revista para decir que Mujica es un ejemplo de los presidentes de izquierda y lo creemos, somos unos boludos, ¿verdad? Estamos en el horno. Claro. Estamos en el horno. Digo, está un poco para lo que yo pienso de lo que estamos hablando, y no es joda. Esto es el proceso de entrega más grande de la historia de este país, ¿verdad? Sin lugar a dudas. No sé, Roberto, me interesaría. Queremos decirles que Roberto Bervejillo es un hombre de mucho más experiencia que nosotros. Sí. Es más grande, ha vivido cosas más que fuertes y que no se haya quebrado su espíritu con todo esto, la verdad, es más que lo habla, hermano, y sinceramente fue un gusto conocerte ya del tiempo. Y te voy a decir más, voy a hacer un reconocimiento acá muy interesante. Por un video de Roberto, logré que un hombre que ya no era anarquista, estaba fuera del mundo, se interesara en política. Qué importante una persona que hable claro, que diga realidades, y se interesó. Le mando un abrazo a mi amigo Darío, y que le digo, vení a conocer al hombre, pero es medio chucarón, ¿viste? Entonces le digo, pero vení a conocerlo, loco. Y porque realmente fue por Roberto no que votara a alguien o que no votara, no, interesarse en política, que eso es más que importante, tomar conciencia de lo que se está viviendo. Dale para adelante, Roberto, que en esto tenés para hablar 8 años. Bueno, no, el tema me parece que no tenemos opción. Como dicen nuestros paisanos, muchas veces se sale para adelante y a veces hay que salir para atrás, ¿no? En el sentido, dando el sentido figurado que a veces no es siendo resuelto y teniendo carácter y empujando hacia adelante que salen las cosas, y hay que a veces, para poder salir de una situación, hay que retroceder. Así dicen los paisanos. Pero nuestra situación es distinta. Nosotros no tenemos ninguna opción más que luchar. Cualquier otra opción, retroceder, es el suicidio.
porque nos estamos quedando sin nada. Ya en la mitad de la población del país siente que no puede tomar agua de la canilla. En este país, en el país del agua. Y te agrego algo también, y un agua cara, ¿verdad? Porque el habitante la paga bien, paga el agua. Se paga mucho el agua acá. Entonces, el mensaje, digamos, que podemos dar, o lo que queremos comunicar, es que hay otro tipo de mensaje que exhorta a dejar toda actividad política por parte de los ciudadanos, porque fíjense lo que son los políticos, en lo que hemos terminado. Entonces, demos vuelta a la página y no nos ocupemos mal de política porque es inconducente. Y nosotros afirmamos todo lo contrario. Si los ciudadanos se preocuparan de participar políticamente, probablemente no tuviéramos que sufrir estas consecuencias. Entonces, estamos exhortando a participar. Hay gente que está participando en la resistencia desde el punto de vista social. Por ejemplo, en este caso que ustedes saben, en la megaminería, otros están resistiendo a la contaminación de todas las corrientes de agua superficiales y profundas. Y así la gente se va juntando, y toda esa gente que se va conjuntando terminan haciendo planteos políticos. ¿Y cuáles son los planteos políticos? Los que nos unen en esta mesa en este momento es la defensa de la vida, del patrimonio, de la riqueza natural, todo lo que hace posible de la subsistencia de los habitantes. Entonces, no tenemos opción. Yo ahora soy abuelo, y entonces, ¿con qué cara no a mi hija, a mi nieto miro yo si no he hecho nada para parar esta locura? Y estoy apretando el gatillo porque ya sabemos de gente totalmente afectada por la plombemia, pero no son pequeños problemas, son problemas terminales muchos. La plombemia por el plomo, Sí. Todo tipo de enfermedades que médicos, profesionales de la salud la detectan, pero que el oficialismo oculta en las zonas agrícolas, por la alocada inyección de matayuyos, así le llamamos nosotros, a lo que anula toda posibilidad de vida menos de la planta del monocultivo que se elige. En este caso, por ejemplo, la soja. Es una locura. Y tenemos que decir que es una locura. Y lo decimos no a los gritos, sino en voz muy baja. No estamos emocionados, no estamos agitados cuando decimos esto es una locura. Es una locura. Estamos haciendo imposible la vida, de la que nosotros somos parte, somos una de las especies, pero están aniquilando las otras especies vegetales y animales de nuestro medio, ¿no? Ya no está en juego cómo repartimos la plata, la riqueza nacional, sino que está en juego la propia vida. Entonces, con respecto a lo que tú decías, yo no digo nada milagroso, digo lo que diría cualquier persona tomando mate en la puerta de su casa. O enfrentamos esto, o la especie humana no tiene salida. Porque no es un problema local. Esta agresión la sufrimos nosotros y todos los pueblos de la Tierra. Nos contaba un uruguayo que trabaja en Estados Unidos que la modalidad del fracking, esta de que se inyecta agua y productos químicos bajo tierra para partir las rocas y para de ahí sacar el gas, llega a nuestras playas, pero en el propio Estados Unidos, desde Alaska hasta el Golfo, en el sur, toda una banda
se explotó el fracking y ha generado un drama ecológico brutal. Eso que usted en los últimos días se ha publicitado en algunos medios, de que gente abre la canilla y se enciende el gas que sale por la canilla, el agua mezclado con el gas, Sí, sí, por las fisuras que bajo tierra de las fuentes y todo eso. Sí. Bueno, hace rato que viene pasando eso. Sí, abrí la canilla, prendés un fósforo y volás en pedazos. Sí, y los sismos que generan los desplazamientos de tierra y todo eso. Entonces, para seguir con la locura, entonces sacan el fracking para los países dependientes o con menos fuerza en el plano económico. Entonces, es muy loco esto. Y no estamos pidiendo más que un poco de cordura a nuestros conciudadanos, y que debemos de sumar para no hacer milagros, no plantearnos grandes cosas, recuperar un país que tiene todas las condiciones de productor de alimentos, y para la elaboración de esos productos que salen del plano rural, y ser lo que amagamos ser años atrás, que era un país agroindustrial. Anoche acá en Colonia se hablaba de Sudantec con 1.600, 1.800 según el momento, 1.500. 1.800 según los datos que los tiene de dentro, ¿no? Como estadística, ¿no? Por así, ¿no? Sí. 1.800. Bueno. 1.800 personas, ¿eh? Bien pagas en su momento. Sí. Bueno. Muy bien pagas. Era una industria textil, había muchas. Allá en la calle Velacierto en Montevideo habría varias, y no pequeñas. No pequeñas, y ahí en Capurro, Aurora, y así vamos. Toda la industria textil de un país agroindustrial y toda la industria del cuero marchó, desapareció. ¿Por qué? Porque en realidad dejamos de ordenar nuestro desarrollo. Hace rato que los políticos nuestros no determinan lo que se va a hacer. Sí, sí, no se ordenaron nuestro desarrollo. Sí. Nuestro desarrollo. No resuelven, aplican. Entonces, decía acá Rivas que ningún gobierno como este entregó en forma tan escandalosa el patrimonio. Sí, pero en realidad no fue mérito de este gobierno. El que está muy apurado, el capital financiero internacional, en la velocidad del saqueo. Esto simplemente que estos políticos que tienen poder político, cumplen órdenes. No es una vocación para acelerar la entrega. Son simples empleados. La orden viene de afuera. Pueden ser más o menos sometidos y humillados, pero la velocidad del proceso la marcan otros, no la marcan los gobernantes de turno. A ese monstruo, como te gusta decir a ti, al que hay que enfrentar. Y hay acá una cosa muy singular. Nosotros que empezamos a dar algunas vueltas por el interior en este tema que es el más grave de todos, que es el tema de la megaminería, sin que los otros dejen de ser graves, como la forestación y la soja. Vimos una cosa muy singular. Mientras cualquiera de nosotros, ciudadanos del común, nos hablaban del imperialismo y del capital financiero internacional, nosotros teníamos que hacer un esfuerzo de comprensión para saber de qué nos estaban hablando. Pero esta gente, muchos de ellos nunca se preocuparon, productores rurales, nunca se preocuparon de política. Se dedicaron a hacer lo que sus familias hicieron a veces 100, 150 años, ¿no? En ese lugar, que a producir carne o a producir otras cosas, o lana. Y ellos, en cursos acelerados, hoy saben que lo que tienen enfrente es el imperialismo. Y saben que tienen el capital financiero internacional enfrente, y no lo leyeron en ningún libro. Saben, y hablan de capital financiero internacional. Unos gauchos de sombrero quebrado para atrás,
te hablan de eso. Y políticos profesionales no describen el fenómeno tan exactamente como lo describen ellos. Ocultamiento. Así es, saben lo que tienen enfrente. Eso es un hecho muy singular, porque no hubo curso de adiestramiento político ahí. Simplemente se toparon de frente con el saqueo, que los viene a expulsar de sus campos, y ven que los políticos que están instrumentando las leyes y las medidas se dan cuenta que no son ellos los que mandan. O sea, no se la agarran con el presidente de turno, no gastan pólvora en chimango, saben que el monstruo es otro. Eso es una lección política de aquellos que están afectados por el problema. Y muy probablemente, como tú decís, Fernando, de repente el resto de los departamentos no afectados están durmiendo la siesta olímpica. Sí, sí, si no se tocan, si no sienten el rigor en la puerta, hasta que no te alambran la puerta de tu casa, no te das cuenta que te alambraron en el lugar. Sí, señor. Así es. Nos quedan un poquito de minutos. No, simplemente recalcar. Si la gente no está informada, difícilmente se pueda poner al servicio de la lucha, ¿no? Por eso es tan importante la explicación que se da, ¿verdad? Claro, uno lo pone muy mal después de haber participado tanto en la lucha política para llevar a este gobierno a donde está, como desde la lucha sindical. Te pone muy mal que disfrazados de izquierda no estén... si bien el monstruo no son ellos, el monstruo entra y sale porque ellos le abren la puerta. Si no, va a entender a alguien como que son unos pobrecitos que no están enterados del asunto y que fueron engañados por el monstruo. No, ellos cobran un salario que el monstruo le paga, seguro. Que bueno, le alcanza para vivir. Sí, holgadamente, claro, holgadamente. Y es doloroso ver cómo nuestros hermanos de clase, los que nos representan, o deberían representarnos, son los que hoy actúan como los aseguradores de la aplicación de estas políticas. Que el PICNT hoy no esté movilizándose en contra de la minería a cielo abierto o en contra del monocultivo o en contra de la forestación, es parte de una puesta en escena, ¿no?, de defensa de la política económica del gobierno. Entonces a uno le duele que miles de trabajadores hoy estén siendo engañados, ¿verdad?, y estén siendo utilizados por el mismísimo capital financiero internacional. Organizaciones sindicales al servicio del capital financiero internacional, ese es el resumen, ese es el resumen, ¿verdad? Vos decías recién, $1 millón anuales por trabajador sale... Ganancia. Claro. Contra 25.000 en el resto del mundo. En nuestro país. Claro, somos los que más le damos plata. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque estamos en torno, porque están regalando. Justamente por eso, por las estructuras que siempre estuvieron al servicio de una clase social, a la defensa de los intereses del trabajador, hoy al estar al servicio de la defensa del capital, permiten que ese tipo de cuestiones pasen, que nadie las diga disimuladamente, ¿no?, solapadamente. Y la gente, claro, no hay un espacio para una tercera posición. Acá hay dos posiciones, los que están a favor y los que estamos en contra, y se trata de sumar. ¿Entreguista o no entreguista? Seguro. Digo, yo no quiero seguir. Hablaste poco. No. Nos queda poquito, nos queda muy poquito, y este hombre tiene que tomar el ómnibus las dos. Sí, yo tengo que entrar a trabajar también a la vez. Sí. Perdón, hay muchos rubros en que la entrega masiva se efectúa. Entonces, acá nos ponía el ejemplo Fernando de la relación salarios pagados
ingresos percibidos, ¿no? A nivel mundial de una empresa que da esos números tan descabellados comparativamente con nuestro país. Pero no es lo único que se les da, se les regala zona franca para que operen libre de todo gravamen, pero también ocurren cosas. Por ejemplo, tenemos la industria frigorífica totalmente extranjerizada y los industriales, digamos, la mayoría son capitales brasileños, resuelven, en vez de producir 10 meses, producir 3 meses al año. Y día y noche de edad, sacan la producción y después los obreros especializados, porque acá tenemos el personal especializado por la industria frigorífica, hay gente que está muy enterada y dice que en realidad están en condiciones los obreros frigoríficos de este país de hacer la gestión obrera de la industria frigorífica, no precisan ni capataces, así lo afirman gente que está adentro, que conoce. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, seguro de paro, van al seguro de paro. Le pagamos a los uruguayos, todos los uruguayos le pagamos. Le pagamos, en vez de pagarlo a la empresa, lo pagamos a los uruguayos. Es terrible, sí. ¿No? Además de una previsión social que se ha privatizado ya en gran medida con la SAFAP, que también el capital financiero internacional controla. Entonces, esto es un despiporre, Claro. ¿no? Sí. Es ya, sin ton ni son, es la verdadera maldición de Malinche. La maldición de Malinche. Es la entrega por la entrega misma, ya parece. Sí. Sí. Bueno, ese tema del seguro de paro no es cualquier tema tampoco. O sea, son cantidades de dinero que se les regala a empresas tales como esa que tú mencionaste. Que incluso gente que está en el seguro de paro se toma en la estadística, se toma como no desocupado. Como no desocupado. Que es factible que después del seguro terminen en la calle. Pero se toma como no desocupado. Otro eso es interesante que vos lo tenías, después echarlo. Sí. Hay que seguir. Y explicar eso un poco mejor también, ¿no? Sí, en el caso de la industria frigorífica es claro que tampoco los capitales que han invertido quieren que desaparezca el obrero, porque ese obrero es especializado. Entonces, que esté a las de últimas, ¿no? Que esté remando para poder comer en un seguro de paro, pero que no desaparezca, porque dentro de 3 meses el mercado mundial hace necesario una faena que ellos tienen que estar, porque son especializados, seguro. Te resuelven un montón de problemas. No tenemos que ir, vos. No sin antes decir o recordar lo que ya dijimos. Hace unos meses en Colonia estuvo el senador Rafael Michelini, integrante del Frente Libre Sereni, liderado por el contador Daniel Astori, el hombre que ha manejado con recetas del Fondo Monetario Internacional la economía de este país. Preguntado por un periodista de derecha sobre la opinión del senador acerca de la instalación de un frigorífico nacional, el senador contestó: ¿para qué si los privados lo hacen bien? Así fue la contestación del senador del Frente Libre Sereni, Rafael Michelini. Inimputable. Claro. Inimputable. Lo dijo, claro, con una soltura. Totalmente. Sí. Terrible. Totalmente. Si eso no es entrega, ¿verdad? Y lo que significaría, porque habría que explicar lo que significaría la instalación de un frigorífico nacional. Claro. Para el precio de la carne. Para eso la cooperativa ABC va a contratar 4 horas diarias en esta radio. Segundo. Para poder explicar todo lo que es necesario explicar. Sería bueno, sí. Nos tenemos que ir, Roberto. Bueno, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por haber venido. Gallego nos estamos encontrando el sábado a las 12:30 con la gente también. Y como siempre, el micrófono está ahí. Hay que venir nomás. Hay que animarse a venir. Y los que no acuerdan con nosotros, decirlo. Digo, se puede armar un debate interesante.
¿verdad? Tengo una amiga que va a hablar Cordial. con del tema de educación, Ah, bueno, que me bueno. parece bien. Ahí está. Temas que realmente uno no desconoce. Claro. Y lo va a comentar, cosas que muy coloniense, Está. cosas interesantes. Está. Interesante. Está bueno. Nos vamos, como siempre, que lucha gana, el que no se muere de hambre. Usted me perdonó, yo no sé filosofar, pero lo que se me sobra me basta para pensar que me tiene joroba, que de tanto trabajar usted me perdona, amor, yo no sé filosofar.